Primero agradecer las palabras que habéis tenido con Mónica. Y yo empecé este camino realmente como por una travesura que hicieron mi hijo. Hicieron una travesura, se lo conté a una sobrina que tengo y me dijo, te da para escribir un libro, ¿no? Y yo soy una lectora empedernida, pero esa idea siempre había quedado ahí. Sí que es cierto que yo había escrito algo, pero eran pequeñas cosas que quedaban para mí. Pero quedó esa idea ahí y poco a poco fue surgiendo por mi primer libro, La historia de Adriana. Y que sentí pues necesidad, y a partir de ese momento, en el momento en que empecé a crear su historia, de ahí en adelante escribir se ha convertido en una necesidad. Siento un momento de agobio, escribo un poco y me relajo. Estoy eufórica, vuelvo a escribir, claro, es como una vía de escape a todo, igual que la lectura. Para mí escribir es tan necesario como leer y como respirar. No sé. Hola. Yo empecé a escribir por casualidad, porque desde que empecé a trabajar, casi a trabajar de profesor, también empecé a investigar en la historia de Blanca, sobre todo en los archivos parroquiales. Y entonces obtuve muchos datos de todos los habitantes de Blanca desde 1570 hasta la actualidad. Pero una vez que tuve todo eso hecho, que fue un trabajo de más de 20 años, digo, esto no se debe quedar aquí, tiene que salir de aquí. Entonces empecé a escribir para publicar noticias históricas. En fin, la gente no le daba mucha importancia, no le gustaba. Digo, esto hay que darle un poco la vuelta. Hay que hacer como cuentos. Y resulta que me salía fácilmente. O sea, yo no sabía que tenías facilidad para escribir. Pero yo empecé un relato y en una hora lo había terminado. Quizás que he leído mucho. Claro, como profesor yo tenía en mi casa una biblioteca de más de 500 y pico, 600 libros de papel de antiguo que ya no sé dónde meterlos. Entonces, cuando empecé a escribir, pues tenía todo eso acumulado dentro de mí. Y después me salían con mucha facilidad. Y pensé, ¿y qué escribo? Pues vamos a escribir sobre relatos de la gente del siglo XX, de principios del siglo XX, que la gente en Blancas ha dejado huella por simpatía, por amabilidad, por ser personajes especiales, y a la vez lo mezclé con mis recuerdos. Y entonces conté mi infancia, que todas las travesuras, que hice muchas cuando era niño, porque están en el libro, hice muchísimas travesuras. Y luego también me ayudé de dos personajes que de edad que habían vivido antes que yo. Uno de ellos, el famoso pintor de Blanca, Pedro Cano. Entonces, en ese libro hay un relato de Pedro Cano de los recuerdos de su infancia, de la zona donde él vivía. Y otro era un señor que ya estaba en una residencia de ancianos, que como me pilló en la pandemia, tuve que ir con un hijo suyo haciéndole las preguntas, se las transcribía, bueno, un follón. Pero en fin, ahí está el libro. Y después terminé y dije, esto me lo tiene que presentar a alguien que tenga categoría. Y pensé en el señor que hay aquí, que entonces no era todavía alcalde de Blanca. Entonces él me prologó el libro y lo publiqué yo y ahí está. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a mi hijo y a ti por hacernos llegar aquí en este día y agradecer a la verdad pues, la posibilidad que nos ha dado. Yo siempre he sido profesor de lengua y la verdad es que creía que el que no leyera no iba a tener bagaje suficiente para poder expresarse. Tuve en casa a mi hijo Pablo, que no solo leía, sino que devoraba libros y que le facilitaba muchísimo el poder escribir y el poder expresarse estupendamente. Cuando vi que había tantísimas faltas de ortografía y que cada día iba a más y demás, pues intenté que los críos comenzaran a escribir sus propios relatos. Hace ya muchos años comencé con un libro de poemas en la escuela, que ellos mismos
en cada uno de los cursos iban escribiendo, porque eran más cortos y eran más fáciles de publicar, y como salía del bolsillo de 2 o 3 personas interesadas en la publicación, pues hicimos el primer libro de poemas. Luego, poco a poco, pues vi cómo colaboraba con las fiestas de Blanca a través de los programas de festejos, que hubo un alcalde, José Fernando Molina, que confiaba mucho en mí a la hora de elaborar los programas de festejos. Pues le dimos la posibilidad a que todo el mundo, a través de ellos, se expresara. Y se expresara personas que no tenían mucha materia literaria, pero que se le corregía un poco y entonces se hicieron programas de gente hecha por el pueblo y para el pueblo. Se le dio posibilidades a todo el mundo. Como yo investigaba a través de esas personas lo que me decían y las cosas antiguas que me iban surgiendo, muchos de los datos yo me iba quedando con ellos. Y me surgió la historia, entre otras, de este señor que se llama Antonio Molina González, que fue un maestro casi olvidado del pueblo, que vivió a finales del siglo XIX y a principios del XX, que me encontraba en muchas publicaciones con fábulas y cuentos. La fábula y cuentos de este señor va para que seamos mejores. Es algo que no se debe de perder. Entonces yo veo que poco a poco vamos perdiendo, porque hablan de la ira, habla de la amargura, habla de la zancadilla, habla de la política, habla de muchas cosas. Y es un libro que aun escrito al final del siglo XIX y a comienzos del XX, me costó muchísimo encontrar a través de los periódicos de aquella época y de sus publicaciones y hacer un buen libro y buscar a alguien que lo publicara. Yo quise hacerlo en plan barato, quise hacerlo para los críos de la escuela y utilizar el mismo lenguaje que se empleó él a la hora de publicarlo, pero no encontraba a nadie que lo publicara. Y pues la editorial que publicó este libro, yo no quería que fuese tan bueno, y me dijo, te me publica el libro si lo pones en castellano, las palabras más usuales para que la gente lo entienda, no a pie de página como yo hice con esta publicación, y busco una autora que haga que los libros, los cuentos y las fábulas sean llamativas para los críos. Bueno, me busqué a una persona que conocía y demás, y me hizo unos dibujos extraordinarios. La verdad es que va muy bien con el libro. Yo no quise que se fuera tan caro, porque el papel y la publicación así lo creyó oportuno hacerlo la editorial que lo publicó. Pero bueno, ahí queda ese libro que se va vendiendo, y la verdad, si ustedes me permiten, porque podría hablar mucho de él, porque me ha costado muchas horas, yo le voy a leer de cuando se publicó una noticia que venía de las veces que él publicó en cuadernillo algunos de los poemas, de las fábulas o de los cuentos. Era el Diario de Murcia del 11 de febrero de 1886. Y decía: en todas estas fábulas y cuentos hay una reflexión, un consejo, una verdad moral que brota espontáneamente del hecho que se cuenta, o del apólogo, como el perfume del cáliz de la azucena, porque se da una ligera idea del tono y carácter del autor, que hacen que sea altamente recomendable a los padres de familia para que lo pongan en manos de sus hijos, porque los cuentos y fábulas del señor Molina parecen hechos como un juguete que espolea la inteligencia de los niños para distracción y aprovechamiento, para recreo y enseñanza. Una vez escrito esto, además, pues he tenido la suerte de trabajar con un señor
que se llama Ángel Río, que está aquí a mi izquierda, que todos los años, a través del instituto donde trabajábamos, a pesar de que éramos maestros, pues nos dieron la enseñanza primaria cuando pasó a los institutos, hacíamos con los demás profesores, pues recopilar todo lo que se podía de la historia de Blanca para que no se perdiera. La fábrica de la luz, el primer libro que se publicó es el que aparece ahí, que es El Esparto, y todos los años lo hemos ido publicando y además regalando los libros a la gente de Blanca para que no se perdieran estos tipos de tradiciones. De todas maneras, de ello me imagino que mi tocayo y amigo Ángel Río pueda de alguna manera explayarse un poco más que yo, porque ha sido más artífice que yo en este tipo de eventos. Y luego pues hemos publicado, por ejemplo, él y yo, uno de la Virgen de los Dolores, porque además de ser la patrona del pueblo, es para nosotros la gran olvidada, porque resulta que hemos encontrado tan poca documentación que se ha extraviado, se ha perdido, y lo único que intentemos hacer era hacer ese libro para que todo el mundo tuviera un recuerdo de cómo nació la Virgen de los Dolores, la cofradía, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ya me he explayado demasiado, sí, y le paso a mi compañero, porque creo que él podrá explicar muchas más cosas que yo. Buenos días, gracias Ángel, gracias a todos por permitirme estar aquí. Bueno, cuando yo era bastante más joven, pues me di cuenta de que en Blanca apenas si había documentación relacionada con la historia de la población. El primer trabajo que se me ocurrió era Miguel Ángel Fernández Abenza, para quien tengo un recuerdo siempre, era concejal, y nos pidió que hiciese hacer una guía local y del visitante, con motivo del 4º aniversario de la creación del municipio de Blanca, de Villa, la titulación de Villa. Bueno, pues a partir de ahí, y viendo la laguna que existía en relación con la historia local, pues empecé a trabajar en los temas. El primer libro que hice fue la historia de la parroquia de Blanca, tuvo muy buena aceptación. Ahora se podría hacer una ampliación porque hay bastante más documentación de la que entonces yo pude lograr. Después, junto con mi amigo y compañero Hofer, hicimos la época mora, la historia de Blanca desde los orígenes, desde 1281 hasta la Reconquista, toda la historia que tenemos en ese periodo. Y después pues he seguido trabajando en este tema de historia. En el 2002, nuestro alcalde entonces, Rafael Laorden, pues junto con Hofer, fuimos nombrados cronistas oficiales de la villa, y pues seguimos trabajando en este tema que tanto él y yo estábamos encantados. Con esta titulación pues ha existido cantidad de congresos, tanto en la región de Murcia, de la que soy miembro de la Asociación de Cronistas de la región de Murcia, como de la Nacional, la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España. Pues en todos los congresos, siempre en mis ponencias, en mis comunicaciones, llevando el nombre de Blanca, buscando un tema de unión entre el municipio donde se hacía el congreso y Blanca, pero siempre procurando llevar Blanca. Como publicar es caro, luego los libros no se venden como se debiera vender, al ser temas locales se reduce bastante más la venta, pues la mayoría de veces subvencionados por el ayuntamiento, hago cuadernos, como el que tenemos aquí de San Juan Evangelista. Son mucho más asequibles a la hora de producirlo, de editarlo, y como son subvencionados por el ayuntamiento, se regala a la gente. Entonces llegan a muchas casas, la mayoría creo que lo leen, pero por lo menos lo tienen. Entonces pues, es una manera de hacerlo más fácil. Y bueno, pues lo que queréis más.